hablar de un tema que la verdad nos preocupa a todos desde hace bastante tiempo, pero tal vez ahora cada vez más. Lo cierto es que esta es una preocupación de todos los que tenemos algún adolescente en la familia desde hace un montón. Porque ha aumentado la violencia entre adolescentes. Y queremos analizarlo con Cari Agüero, que es nuestra psicóloga de consulta habitual, para charlar un poquito entre nosotros y también con los papás y tal vez los chicos que estén ahí en casa escuchando o mirando nuestra transmisión. Así que la vamos a saludar. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día. ¿Cómo Día. andan? Buenos días. Buenos días. Bueno, me parece a mí que es sano detenerse un toque y pensar qué pasa, ¿no? Con los adolescentes. La otra vez hablábamos de los Terians y íbamos un poco en ese sentido de que tal vez los chicos no se están sintiendo contenidos, ¿no? Tal cual. Seguimos como en esta política de que porque los chicos están haciendo síntomas, hablamos de ellos, cuando creo que quizás lo que necesitamos es hablar de nosotros, qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien o debiéramos hacer distinto para que ellos se sientan mejor. Uh-huh. Sí, sí. En definitiva, somos nosotros los que estamos poniendo el ejemplo, bajando la línea. Entonces, son ellos el síntoma de que nuestra sociedad está enferma en su conjunto. Totalmente. Esto que ha pasado estos últimos días de las amenazas de los tiroteos, creo que habla un poco de eso, ¿no? De cómo no están teniendo límites, no están teniendo contención, no están teniendo imágenes válidas de las que agarrarse para poder saber hasta dónde se puede llegar, qué sí se puede hacer, qué no. Los psicólogos hace rato que venimos hablando de que están rotos los entramados sociales, esas redes invisibles que a nosotros nos sostienen en la vida y nos van diciendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, esta cosa que nos permite saber que si hacemos lo que está bien, está todo bárbaro, pero si hacemos lo que está mal, hay un costo que nos permite ordenarnos y saber cómo funcionar en la vida. Claro. Y los adolescentes son un grupo muy vulnerable, son los chicos que están saliendo al mundo y no tienen todavía desarrollado un monto de valores y de ideas propios y firmes de los que ellos se puedan agarrar para comportarse bien en el mundo y estar bien parados. Entonces, es medio lógico que pasen estas cosas, es esperable, digamos. Es el momento de la vida en que uno va probando para después decidir quién quiere ser, ¿no? Exactamente, ¿no? Para construir esa definición interna con la que yo voy a ir por la vida de cuáles son mis valores, cuáles son mis ideas, dónde yo me paro para mirar el mundo, tomar decisiones y la identidad, el quién voy a ser yo. Entonces, bueno, no tienen esos contenidos desarrollados todavía y nosotros no se los estamos aportando. Claro. Y lo que estamos aportando es violento, aparte. Claro. Así es. Karina, yo pensaba un poquito en esto de saber que si vos tomás determinadas decisiones hay beneficios, pero también si las cosas salen mal, hay costos, digo. En algunos casos puede ser que tenga que ver con esto de que sabemos que si yo tomo esta decisión siendo adolescente puedo tener un costo, pero después no se aplica ese costo, no pasa nada, aunque me las mande. Eso también que como que se ha perdido esa línea, ¿no? Y esto de poner los límites. Pero es que me parece que no es una cuestión de si yo adolescente hago, sino que hace falta que prendamos el televisor y todos los días estamos viendo un presidente que dijo una cosa, no tiene un costo, una presidenta que hizo tal cosa, no tiene costo, un ministro que hizo tal cosa, no tiene costo, un papá que se bajó a la calle a pegarle a otro, no tiene costo. El mensaje es claro. No hay costos, entonces ¿por qué respetar límites? ¿O cuál es el límite? ¿Dónde está? No hay. Karina, te escuchaba atentamente y lo hablábamos un poco en debate en la previa a contactarnos con vos. No, hoy naturalizamos, no me quiero correr de tema, pero hoy naturalizamos que una discusión de tránsito termina en personas que se matan. Entonces, digo, eso lo está viendo un joven, pero me quiero remitir a algo que decías recién sobre la respuesta, que es ¿cómo podemos construir ese entramado social? Si es que hoy ya no existe o si es que está roto, ¿de qué manera podemos intentar recuperarlo los adultos? Necesitamos volver a comunicarnos entre nosotros.
¿Ustedes vieron cuando vas al circo los malabaristas que Sí. se suben a las cuerdas flojas y están a metros del piso? Entonces por debajo hay una red que es flexible que los ataja por si se llegan a caer. Ujú. Eso Sí. es el entramado social en la vida. Es una red invisible que nos sostiene, nos contiene, está llena de contenidos, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo permitido, lo prohibido, lo que se espera de nosotros. Y eso se construye en la interrelación entre las personas que formamos la sociedad, ya sean personas individuales o instituciones. Entonces, la comunicación entre la escuela y la familia crea red. La comunicación entre familias dentro de la escuela crea red. Entre el pediatra y los padres crea red. Entre los periodistas que dan noticias y los psicólogos que tenemos información crean red. Necesitamos volver a comunicarnos, necesitamos entender que tenemos que volver a trabajar en conjunto, en una misma línea, con un mismo discurso. Llamó mucho la atención ver que con esto que pasó de la amenaza en los tiroteos, las escuelas organizaron protocolos que no involucraban a las familias. Claro. Claro, Sí, es cierto, quedaban por fuera. sí. Claro, o peor, que cuando se dijo que iba a haber tiroteos, ninguna familia dejó de mandar sus chicos al colegio. Claro. Acá en Córdoba tuvimos un colegio en donde un grupo de chicos entró con petardos y tiraron petardos dentro del colegio. Ahí hubo padres que no miraron en qué condiciones estaban yendo sus hijos al colegio. Esos son los entramados rotos. Ahora, digamos, en este contexto social, yo me voy a poner en abogada del diablo, Dale. pero digo, en este contexto social, una mamá que tiene 2 pibes, tiene que laburar 16 horas para poder pagar la ropa, la comida, la salida, los útiles, qué sé Sí, yo. cocinar, lavar, todo. Y se entera que está laburando, se entera que está pasando esto en el colegio, obviamente tiene una desesperación grande, pero no puede salir del laburo. ¿Cómo se hace? Digo, es un contexto social bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo y tenés razón, y no sé si la respuesta que te voy a dar es la que todos querrían escuchar. Pero si vos vas a poner por sobre la vida de tu hijo, vas a priorizar el trabajo, perdón, que yo entiendo que es lo que financieramente te permite Claro, sostener sí. a tus hijos, pero si por sobre la seguridad de tus hijos vos vas a poner el trabajo, es porque hay algo del foco que no lo tenés bien ubicado. Claro. Estoy tratando de unir esos puntos de lo que decías al principio, ¿no? Se rompió ese entramado social y te quiero preguntar si hay justamente esta relación directa. Hoy estamos en una generación donde prima lo individual y estos retos aparentemente, entiendo, vienen desde las redes sociales. Digo, se conjugan esas partes, ¿no? El individuo por solitario, con el teléfono, viendo que este reto viral puede llegar a ser algo que está bueno cuando en realidad no lo es así. Sí, o esto, que una mamá que está trabajando 16 horas tenga miedo de no ir a trabajar porque pierde el trabajo, porque desde la empresa en la que trabajan no le garantizan que por salir a cuidar a su hijo el trabajo está protegido. Eso también es entramado social roto. Es muy difícil criar en estos tiempos en donde los padres estamos tan desprotegidos porque estamos nosotros también en constante amenaza por otras instancias. Claro. Karina, Entonces, ¿y cómo se hace para empezar a trabajar y recuperar esos entramados, ¿no? Ese contacto entre padres e hijos, hijos y padres, la escuela, el club. Yo creo que tenemos que empezar por entender que para acomodar esto, las familias tenemos que volver a las escuelas nos tienen que abrir las puertas y tenemos que entender que en esto tenemos que trabajar en conjunto, empezar a dialogar, empezar a revisar los niveles de compromisos que estamos teniendo, cuáles son las cosas que nosotros podemos aportar a la escuela y cuáles las escuelas a nosotros para poder focalizar en los chicos y darles mejores recursos. Yo entiendo que los docentes están trabajando por 2 morlacos y les está costando tener ganas y les estamos sumando más responsabilidades, igual que le estamos sumando más responsabilidades a los padres. Pero quizás las responsabilidades se hacen más livianas si entendemos que en conjunto se reparten, entonces todos sostenemos un poco menos, pero con un poco más de efectividad. Buscando el consenso, digo, porque también Buscando está... el diálogo, claro, porque también está esto que vos vas a la escuela a pelearte con la directora, a Claro, pelearte ya vas con la... los tapones de punta. Tal cual. Anda a hablar.
¿por qué vas a pelear? ¿Por qué no vas y hablas? ¿Por qué no vas y escuchas primero? Y las escuelas tienen que abrir las puertas también. Han armado protocolos que no nos involucran como familia, entonces, y estos chicos vienen de una casa, el petardo salió de adentro de la casa, entonces ¿cómo no vas a trabajar con la familia también? Tiene mucho sentido lo que decís, Karina, porque es esto, ¿no? Vos como padre tenés a tu hijo justamente en la intimidad de tu hogar y observarás actitudes o no, y en el colegio esa criatura también va a manejarse de una manera, digo, en vez de estar enfrentados, justamente unirse y ver cuál puede ser la solución en conjunto. ¿Y cuáles son las actitudes que uno tiene que tomar en cuenta para ver que algo está pasando en esa cabecita? Empecemos por revisar las actitudes propias, ¿sí? Porque si yo tengo un nivel de intolerancia que todo lo estoy resolviendo a los gritos, a las puteadas y a los malos tratos, yo tengo que anticipar a que mi hijo se va a manejar de la misma manera en cualquier lugar en el que se maneje fuera de casa. Pero por el otro lado, prestemos atención a cambios de humor que no sean los propios de la adolescencia. La irritabilidad, el sentir que papá es un pesado, mamá es hartante, es lo esperable. Ahora, una criatura que de repente está todo el día metida dentro de la computadora, no quiere hablar con nadie, no comparte nada, tiene un gesto en la cara de entre tristeza y malestar, a mí me tiene que llamar la atención. Una persona que de repente empieza a buscar actitudes para sentir que pertenece a lugares, entonces lo empiezo a ver que empieza a hacer cosas que no van de la mano de su personalidad habitual, es porque está intentando moldearse para pertenecer a nuevos lugares. Yo tengo que chequear cuáles son los lugares en los que se está queriendo insertar. Que esto no significa empezar a leerles el WhatsApp, meternos en sus computadoras, porque eso ya es una cuestión más persecutoria. Pero prestemos atención, miremos, escuchemos. Karina, ¿y cómo hago, Cari, para entrar en ese mundo? Porque a veces es muy difícil. A mí me toca de cerca porque tuvimos una época de mi sobrino Matías en que, sobre todo en pandemia, se encerró y era muy difícil que él te diga qué era, porque tampoco sé si sabía él qué era lo que le estaba pasando. ¿Cómo hacemos para ingresar en ese mundo? Por lo pronto, busquemos hablar el mismo idioma que ellos, busquemos escuchar las músicas que ven ellos, busquemos escuchar las películas que ven ellos, veamos qué contenidos están consumiendo. Ese es el idioma que ellos hablan, desde ahí podemos ingresar. Vayan al colegio, pidan reuniones, pregunten cómo los ven, cómo están, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Con esa información y sentémonos y digamos, nos estamos dando cuenta, ¿en qué te podemos dar una mano? ¿Qué podemos hacer por vos? Te estamos viendo que no estás bien, estamos acá. Y a veces son 20 sentadas para que recién en el número 21 me pueda decir, no estoy bien, y te va a decir, no sé muy bien qué me pasa. Claro. Karina, porque eso es normal. Y me gustaría también chequear esto con vos, lo dijiste, lo deslizaste recién al pasar, aquellos padres que tienen estos hijos adolescentes o jóvenes, no claudicar en el sentido de colocar límites, no confundir eso y recalcar que toda, como decía Marce, toda acción tiene un costo. Digo, no vas a ser mal padre porque pongas las cosas en su lugar, ¿no? Exactamente, pero sobre todo reforcemos esta idea. No podemos seguir hablando de los adolescentes como que el problema están siendo ellos. Claro, sí. Porque si no, seguimos poniendo el foco en el síntoma y eso no resuelve el problema, y es que nosotros no estamos armando las redes de contención que ellos necesitan. Les llegó el momento de subirse a la cuerda floja. ¿Qué red les vamos a ofrecer para que ellos sientan que pueden hacer lo que hoy les toca? Claro, entonces, porque a veces nosotros. Porque a veces también el límite desmesurado provoca un problema. Rechazo. El límite demasiado... Lo vas a querer romper. El límite poco excesivo también genera problemas. Digo, es difícil encontrar ese equilibrio. ¿Cuál es verdaderamente el límite que al chico lo va a ayudar a avanzar en ese proceso? Bueno, ahí es donde entra el entramado social. Yo no tengo por qué saber todo. Yo también estoy creciendo con mi hijo y estoy aprendiendo como un adolescente. Entonces, pero ahí es donde entra el entramado social, en donde yo no puedo con algo, está la escuela, está el docente, está el psicólogo, está el pediatra. Pedir ayuda. Los papás de los compañeritos, eso es el entramado. Nos ayudemos entre todos para ayudarlos a ellos. Y algo importante que me parece acá recalcar también, es un contexto complicado, el social económico, pero los padres, nosotros, digo, también priorizar nuestra salud mental, por esto que decía recién Cari, ¿no? Estás educando a alguien que te está viendo con la acción.
Claro. Exactamente, tal cual. No nos podemos dar con el lujo de desbordarnos y que nos vean desbordados, porque esto es lo que ellos después van a hacer. Y generamos una sensación particular. Si yo no puedo conmigo, ¿voy a poder con lo de mi hijo? No, claro. Claro. Sin duda. Sí, 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 sí. Está difícil. Entonces, Sí, busquemos ayuda. pero pidiendo ayuda tal vez uno puede encontrar el camino. Digo, no hay que encerrarse porque los ves encerrados a ellos, te encerrás vos y después termina siendo Tal todo cual. una cosa que no se puede desenredar. Cari, Totalmente. Obviamente vamos a seguir molestándote. Entendemos que te estamos llamando por el síntoma, estas dos últimas conversaciones que hemos tenido, Sí. y que todos nosotros debemos hacernos cargo de que nuestra sociedad tiene roto ese entramado social. Me parece que esta es la conclusión más importante, ¿no? Sí, tal cual, sí. Pero igual no me molesta. A mí todo lo que permita que podamos pensar lo que está pasando y desde el pensarlo poder sentir que podemos abordarlo de otra manera, yo soy feliz en eso, así que me llaman cuando quieran. Gracias, Cari. Un abrazo grande. Que tengan un buen día, chicos. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Karina Agüero, psicóloga clínica, que bueno, es nuestra psicóloga de consulta. Cada tanto la llamamos para poner sobre la mesa temas que nos están preocupando a todos, A todos, sí. y que no hay que esconderlo abajo de la alfombra. Muy bueno. No, hay que hablarlo. Hay Muy que buena hablarlo. nota, Pau.